Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 9 de abril del año 2025, miércoles 9 de abril. Espero que estén teniendo un excelente día y vamos a comenzar con la información más importante generada en las últimas 24 horas. Bueno, pues el día de hoy el periódico Reforma revela que el gobierno del excelentísimo señor Donald Trump está planeando atacar a los grupos criminales de la droga declarados terroristas por su gobierno con la utilización de drones, la tecnología militar de Elon Musk. Pero que Claudia Sheinbaum se niega a tal posibilidad. Asegura presidente Sheinbaum que se le ha dicho que así no se atiende el tráfico de drogas. Bueno, tampoco se atiende el tráfico de drogas diciendo que abrazos no balazos, no se atiende el tráfico de drogas negando un genocidio en Teuchitlán, Jalisco. Definitivamente que no se atiende así pues al crimen organizado, ni diciendo cosas como lo siguiente. Incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. No parece, según la evidencia, según lo que hemos visto, que Claudia Sheinbaum tenga idea de cómo se combate o cómo se trata a los grupos criminales de la droga. El gobierno del presidente Donald Trump mantiene su interés en atacar con drones a los grupos criminales de la droga, revelaron fuentes de seguridad estadounidenses citadas de forma anónima por la cadena de televisión anti-Donald Trump y podríamos decir anti-estadounidense, una cadena de televisión sionista conocida como la NBC News. Y ya saben que yo correlaciono todas las cosas. Así que, pues hay que recordar que la NBC es de los medios de comunicación de Estados Unidos que dieron promoción al narcocantante del cártel de Sinaloa, Peso Pluma, que se dedica a hacer apología criminal. ¿Por qué? Pues porque Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, también dijo que le gustaba mucho la música de tal narcocantante. Entonces, pues esto no es algo bueno. ¿Qué está haciendo la CNN y la NBC? Ayer les comentaba que la intención de CNN y de NBC News es constantemente reportar supuestamente las intenciones o las posibles operaciones de Donald Trump contra los grupos criminales de la droga, porque lo ven como una forma de garantizar que los grupos criminales se movilicen con sus ilimitados recursos financieros a financiar a la oposición, a tratar de comprar a políticos del Partido Republicano, a movilizar grupos subversivos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo para que Donald Trump no proceda contra dichos grupos terroristas. Pero Trump, ya lo vimos, que ni siquiera porque Elon Musk tenga una postura un tanto crítica con la política de los aranceles, no va a detener esto que ciertamente se podría considerar como una antesala a una guerra comercial. Toda vez que pues estas naciones que supuestamente se ostentaban como aliados de Estados Unidos no lo han sido. Han estado colaborando con distintas mafias, han estado imponiendo aranceles a productos estadounidenses y es por eso la reacción que tiene Donald Trump ante las acciones de otros gobiernos. Bueno, pues vamos a ahondar en esto. Como siempre son fuentes anónimas. Las discusiones entre funcionarios de inteligencia de Estados Unidos son principalmente entre la CIA, el Departamento de Defensa y algunos funcionarios de la Casa Blanca. Si bien el gobierno de Donald Trump busca la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum, dijeron que
una acción encubierta unilateralmente sin el consentimiento del régimen de Sheinbaum no ha sido descartada y podría ser una opción como último recurso. Y esa va a terminar siendo la que tengan que utilizar, porque es evidente que Sheinbaum hace simulaciones y sigue protegiendo a los líderes de los grupos criminales de la droga, que como les digo, hoy son las personas más ricas de todo México, que utilizan estos recursos para corromper todos los niveles de una sociedad. Sabemos también que son organizaciones internacionales, o sea, si no producen en México, se sabe que ya estarían produciendo en Kenia, que ya el producto también está llegando a Nueva Zelanda y Australia. Por cierto que hay cantantes muy famosos de la década de los 80s que hablaban precisamente de esto, y yo no sé si en aquel entonces tendrían ya vinculación con cárteles mexicanos, que ya tenía gran extensión en la década de los 80s. ¿Qué más hay sobre esto? Bueno, pues aún así la administración no ha tomado ninguna decisión final ni les ha llegado a ningún acuerdo definitorio sobre cómo contrarrestar a los cárteles de la droga. La presidenta Sheinbaum, por su parte, rechazó toda posibilidad de que Estados Unidos realice ataques contra sus amados cárteles de la droga. De manera pública lo hemos dicho siempre, no estamos de acuerdo, primero porque no estamos de acuerdo con ninguna intervención ni injerencismo, nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos y no hay ninguna injerencia. Lo que son verdaderamente falsedades de Claudia Sheinbaum. Hace poco se reunió con la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, quien le ha pedido datos biométricos de los migrantes ilegales, sobre todo para ubicar a los criminales, detectar qué capos, qué criminales se podrían estar infiltrando como células terroristas dentro del territorio de los Estados Unidos, de los Maras Salvatrucha, del cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel de Sinaloa, del cártel Los Zetas, hay otros cárteles de la droga, cárteles unidos que también tiene presencia, el cártel Tren de Aragua, etcétera, etcétera. Y la secretaria, Kristi Noem, podemos estar tranquilos de la fotografía que presenta el periódico Reforma, que es una mujer que tiene ropa paramilitar y un rifle de asalto. Es una persona que no tiene temor de utilizar las armas y que, siendo mujer, está plenamente familiarizada con enfrentarse a los grupos criminales o contra los delincuentes utilizando armas de fuego. Así que pues no es un juego lo que está intentando Donald Trump. Va esto muy en serio y se está trabajando. Recuérdese que no tiene mucho tiempo de estar en el gobierno, apenas inició el 20 de enero, con lo cual pues todavía no hemos visto todo lo que está preparando hacer para volver a América otra vez grande, para volver a Estados Unidos otra vez grande, y si a Estados Unidos le va bien, a nosotros también. Vamos con nuestra siguiente nota. El tramo del terror está en Acapulco, Guerrero, gobernado por el partido Morena. Privan de la vida a 3 personas, hieren a 2, incendian, extorsionan. Es parte de lo que hoy tiene también el periódico Reforma. Piden parar campañas ilegales adelantadas para ser gobernadora del estado de Chihuahua, encabezadas por la senadora Andrea Chávez, quien ha sido en múltiples ocasiones señalada como amante del narcopolítico, también así presunta y alegadamente, Adán Augusto López. Que bueno, pues al menos en las filtraciones de Guacamayas Leaks, sí que aparece que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía ubicado a Adán Augusto López como un narcopolítico vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, a una facción que se conoce como La Barredora. Entonces, pues ahí tenemos ese detalle de la vinculación sentimental o de, bueno, lo que dicen en redes es bastante fuerte, ¿no? De sexoservicio que tiene esta señora, hija de inmigrantes españoles o descendientes de inmigrantes españoles comunistas de la Guerra Civil Española. Tanto que
pues López Obrador asusa el odio contra los hispanodescendientes, españoles descendientes, y bueno, que es prácticamente la totalidad de la población mexicana, pero bueno, en concreto a Andrea Chávez estaría haciendo campaña ilegal. ¿Y saben de qué forma? De una de las formas más viles. ¿Saben ustedes que Andrés Manuel López Obrador privó de servicios médicos de calidad a todo el pueblo de México? Todos lo sabemos. Y que se burló de los mexicanos, diciendo que este sistema de salud que se dedica a privar de la vida, a complicar la existencia de pues miles de personas, de millones de mexicanos, dijo que ya era mejor que el sistema de salud de Dinamarca. Andrea Chávez lo que está haciendo es que, aprovechándose de la carencia de servicios médicos, recorre con algunos consultorios algunas localidades marginadas donde hay voto fácil para comprar y pues les está comprando el voto, vendiéndoles algo que es el derecho de los chihuahuenses, que es tener acceso a la salud. Eso es lo que está haciendo Andrea Chávez, que es una mujer frívola, que obviamente forma parte de la cúpula corrupta de Morena y que representa lo peor de este país. Al conocido como IMSS Bienestar, este sistema de salud pública ya es el más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Yo por todos lados veo rostros tristes, personas enfermas, personas que no reciben atención médica. En México, en el Estado de México, por ejemplo, ayer se comentaba, reconocido por el mismo gobierno, que más de 9 millones de mexicanos no tienen acceso ninguno a salud pública. Vamos con nuestra siguiente nota. Choca en Tribunal Electoral por propaganda de elección, de la narcoelección judicial. Pues hay un choque de criterios legales, debido a que esto pues no es normal, es una simulación. El TRIFE recibió 42 impugnaciones en contra de los criterios de imparcialidad determinados por el INE el 29 de marzo, y donde se establece que ni gobierno ni servidores públicos pueden convocar a que participen o a que voten por un determinado candidato. Es decir, que Sheinbaum, a través de sus prestanombres, a través de sus colaboradores, sus grupos de abogados, pues está intentando presionar para que sí pueda hacer una promoción ilegal. De todas formas, al estilo de López Obrador, está violando la veda electoral. Al estilo de López Obrador, hace comentarios de la narcoelección e intenta promover el voto, que de inicio ella va a utilizar votos de credenciales que ha robado con programas sociales o de los generales o datos que toma de las mismas. Así se reía Andrés Manuel López Obrador, pero ahora se está escondiendo. Ya sabe que por colaboración con el narcotráfico se le puede aplicar incluso la pena capital, la pena de muerte. Frenan a Morena con magistrados electorales. Morena recibió un revés en el Senado. La oposición revirtió la votación, donde se elegirían a 56 magistrados electorales locales. El régimen de Morena no pudo alcanzar la necesaria mayoría calificada, a pesar de que 8 senadores del Partido Acción Nacional no se presentaron sospechosamente en el día de la votación, ausencia que facilitaba las cosas para ellos. Yo sí comenté desde la mañana que veía que hacía falta un poco más de procesamiento, entonces no me sorprende, explicó el senador, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, un porro delincuente que era carterista en el Metro Valderas, así lo han denunciado en repetidas ocasiones, y que estaría vinculado a la mafia de los Salinas de Gortari, toda vez que Raúl, un narcopolítico, y su hermano, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, pues fueron los fundadores del Partido del Trabajo.
También comentar que, bueno, pues Gerardo Fernández Noroña es un político que está adscrito a la logia del Valle de México, ahí se le ve frecuentemente. Arrecian China y Estados Unidos su pleito comercial. China prometió ayer combatir los aranceles de Estados Unidos, en tanto que Donald Trump, pues ya tenemos el conocimiento del día de ayer que amenaza con aranceles hasta del 100% en contra de China si no revierte los aranceles que les han impuesto. Bueno, vamos a dejar en un momento el tema de las portadas porque tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero continuamos al regresar. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Pues continuamos, no hay que tener memoria de pez, no hay que tener memoria corta. La situación en Sinaloa no se compone. No se compone, todos los días son personas que levantan, personas que desaparecen, casas que incendian, negocios que queman. No podemos proseguir un programa de noticias, no podemos seguir nuestra vida diaria sin pensar al menos en que es un problema urgente y que si no presionamos al gobierno federal para que detenga a los generadores de violencia, esto ya costó la vida de al menos 50 niños que han sido privados de la vida en los enfrentamientos o en ataques directos de narcotraficantes. En la madrugada, un grupo criminal entró a una casa, esto en Toledo Corro, en Culiacán, Sinaloa, y se llevaron por la fuerza a un hombre. Es el reporte que tiene la policía de Sinaloa. Donald Trump se burla de 70 países que tienen aranceles y que ahora por todos los medios buscan negociar con él. La expresión que él utilizó causa simpatías en el pueblo de los Estados Unidos, diciendo: me están besando el trasero. La traducción al español sería más fuerte. Derrumbe de discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, deja al menos 113 personas sin vida. En paz descansen, entre los muertos está el cantante de merengue Ruby Pérez. En Sinaloa, bueno, pues reporta la Coparmex que hay más de 14,000 empleos formales que se perdieron. Esto citando datos del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social. Son los estragos de la guerra entre los Chapos y los Mayos. Lo que denuncia la señora Marta Reyes, que es la titular de Coparmex en Sinaloa. La Secretaría de Educación Pública a nivel federal quiere regresar la comida chatarra a la educación básica y media superior. Buscan modificar la reforma que andaba promoviendo Claudia Sheinbaum de prohibicionismo de estos alimentos. Toda vez que Claudia pues quiere un mundo sin azúcar, no logra comprender lo que es una dieta balanceada, no logra comprender que no es por el prohibicionismo como se consigue personas saludables. Tiene otras finalidades, ¿no? Evidentemente es una
es entre una cortina de humo y una campaña para tratar de ocultar la incapacidad de su gobierno para dar servicios de salud y educación de calidad. Nos vamos rápidamente con la portada del Universal que dice: Cineteca Chapultepec inaugurada pero inaccesible, no está funcionando. Aunque la obra es parte del proyecto Chapultepec, fue inaugurada por el gobierno federal anterior, López Obrador, hoy no está disponible para el público. El Universal realizó un recorrido y pudo constatar que el acceso a la nave principal no está funcionando, está totalmente cerrado. ¿Por qué? Pues probablemente porque está incompleto, probablemente porque se estafaron los recursos del pueblo de México una vez más. Aranceles de Estados Unidos y China descarrilan los mercados, la bolsa mexicana y el peso continúan en caídas constantes. Hoy entra en vigor el gravamen del 104% a todos los productos de Beijing. Una solicitud del gobierno de los Estados Unidos, pues Sheinbaum, aterrorizada, le impone ciertos aranceles, impuestos, vamos a decir, a productos que vienen desde China. Ubican contrabando de combustibles en al menos 4 puertos de México. Este también es un triunfo de Donald Trump, que ha tomado el control del acceso marítimo a territorio mexicano. Antes de que llegara Donald Trump a la presidencia el 20 de enero de 2025, pues se dio el periodo de mayor corrupción en cuanto al tráfico de combustibles presuntamente robados en Estados Unidos, ingresados de forma ilegal a México a través de puertos de Tamaulipas y comercializados por la fuerza bajo amenazas de muerte por los gasolineros que eran amenazados por el narco en el norte de México. Las ganancias en gran medida de este tráfico habrían ido a parar al partido Morena. La Marina detecta colusión de grupos criminales, agentes navieros, trabajadores de aduana y empresas para ingresar al país gasolina, diésel, mediante el huachicol fiscal. Una nota de Manuel Espino, no confundir con el político yunquista, no confundir con el exdirigente del PAN que ahora está en el partido Morena, partido de extrema izquierda y vinculado al narcotráfico. Es un periodista que se llama Manuel Espino. Autoridades federales detectaron que al menos 4 puertos de, por ejemplo, Guaymas, Ensenada, en Baja California, Altamira, Tampico, en Tamaulipas, ahí se ha dado el arribo de buques que trafican combustible de dudosa procedencia. Bueno, son buques que pueden ser de distintas nacionalidades, pero el combustible sí sabemos que viene de Estados Unidos y que se ingresa de esta forma para no pagar impuestos, lo cual genera precios preferenciales y toda esa ganancia de los impuestos o de lo que se pagaría en impuestos va directamente a los grupos criminales de la droga, que son los patrocinadores del partido Morena, como ya lo han denunciado incluso cofundadores del mismo partido. Está el caso de Jocelyn N., que bueno, pues dijo que fue testigo de cómo llegaban las maletas repletas de fajos de billetes a el gobierno de Rubén Rocha Moya. Otra nota que destaca es: Sheinbaum pone un alto a Andrea Chávez, una nota de Eduardo Dina, Víctor Gamboa y Otilia Carvajal. La promoción personal de la senadora Chávez en camiones de caravanas de la salud presuntamente habría sido criticado, ¿no?, levemente por Claudia Sheinbaum. Informó que enviará una carta a la dirigente del partido para pedir que haya reglas preelectorales y así nadie se adelante a la contienda. Claro, lo dice ya que lo hizo. O sea, ya que lo hizo, se ponen a hablar sobre este tema. Vámonos con otras cosas. En esta ocasión en el programa no voy a comentar lo que ya dijimos en la actualización, en el último scroll de noticias. Ya no tiene ningún caso, simplemente nos vamos a enfocar en aquellos datos que consideremos novedosos, que veamos en alguno de estos periódicos comerciales. Saben que por regla general todos son anti Donald Trump, por regla general
abrazan las agendas progresistas, que son las agendas de muchos de sus patrocinadores, pero algunas veces su equipo de periodistas pueden darnos algún dato que podemos integrar a otra conclusión, ¿no? Diario de Yucatán dice: gobierno en negación. Morena y sus aliados rechazan petición de la Organización de las Naciones Unidas ante la crisis de desaparecidos. Hay 15 detenidos por el caso del campo de exterminio Rancho Izaguirre, mientras el Comité contra Desaparición Forzada de la ONU reafirma el procedimiento para activar el artículo 54 que podría llevar a la Asamblea General de las Naciones Unidas a declarar la crisis de desapariciones que enfrenta México. La mayoría morenista se han dedicado a atacar a Naciones Unidas. Y mire que si hace esto Naciones Unidas, la verdad yo le estaría agradecido porque le daría por primera vez visibilidad a una crisis. No creo que sea la Organización de las Naciones Unidas quienes quieran exhibir la terrible situación de un genocidio que estamos experimentando en México. Yo creo que más bien es Donald Trump presionando a la Organización de las Naciones Unidas para que ponga el dedo en la llaga, para que se enfoque en la situación de México. Por cierto, no es el artículo 54, es el artículo 34. Si el comité recibe indicios bien fundamentados de que las desapariciones forzadas en México de forma sistemática son en colusión con el Estado, podría informar urgentemente a la Asamblea General de las Naciones Unidas por conducto del secretario general, declarar una emergencia en México. En tanto, otros, pues el narcopolítico Gerardo Fernández Noroña, chavista, presidente de la mesa directiva del Senado, pues dijo que respalda a Claudia Sheinbaum, ella que ataca a Naciones Unidas como diciendo que pues no, los activistas no saben nada de la situación de México, los relatores de derechos humanos no saben nada de México, los periodistas no sabemos nada sobre México, que todos desconocemos, que solamente Claudia Sheinbaum sabe cuál es la situación de México. Tanto la sabe que la cubre, que no le interesa. Por su parte, Adriana Gómez, fundadora del colectivo Madres en Resistencia de Chiapas, tildó a Fernández Noroña de mentiroso, en tanto que al fiscal Alejandro Gertz Manero dio a conocer que 15 personas han sido detenidas por su presunta vinculación en el Rancho Izaguirre. Pero ese no es el problema, ¿no? El problema no es ese. El problema es que se está negando la memoria, la dignificación de la memoria de las víctimas. El problema es que para Claudia Sheinbaum es poca cosa que haya operado desde el año 2012 hasta 2020 un campo de exterminio, un campo de reclutamiento forzado para personas que eran obligadas a matar, a distribuir drogas. Eso es lo realmente grave. ¿Qué contiene el artículo 34 de la ONU? Bueno, pues permite que la ONU active una alerta cuando hay muchas desapariciones forzadas. Antes de avanzar, la Organización de las Naciones Unidas tiene que explicar la situación. Iniciar el procedimiento no significa culpar al Estado, sino revisar personajes en concreto. Si es grave, el caso puede ser llevado a la Asamblea General de la ONU, y ya saben que se han dado casos en que la ONU puede intervenir un país cuando tienen una clase de conflicto pues a gran escala. Es el caso, por ejemplo, de algunas bases que pusieron al sur del Líbano o en la Franja de Gaza, y que pues lamentablemente el gobierno de Israel ha acusado. Yo creo que podría haber algo de cierto en que esas pues organizaciones terminaron siendo infiltradas por las organizaciones islámicas. Al menos la declaratoria, no comparto bien todo el procedimiento, pero al menos la declaratoria sí que le daría gran visibilidad a México. Y además, con la administración de Donald Trump podrían cambiar también el comportamiento de algunos organismos internacionales momentáneamente. Cobra primera víctima. Una niña de 3 años falleció presuntamente de un H5N1. Pues es discutible, ¿no? Es discutible saber cuál fue el origen de su resfriado.
Como siempre les digo, estoy muy escéptico de esta clase de cosas. No vaya a ser que estén preparando pues un decretazo para confinar a la gente, un decretazo para una emergencia sanitaria y comenzar a perjudicar a México y a los Estados Unidos, ¿no? Porque en el pasado pues vimos algo muy, muy parecido. El Sol de México tiene pues por portada: Estados Unidos considera atacar con drones a narcos. También tienen esa nota importante. Mire, yo creo que lo que llevamos hasta el momento, las dos notas más importantes, es la que tiene Diario de Yucatán: el negacionismo criminal de Claudia Sheinbaum, la crueldad también de su fiscal Alejandro Gertz Manero, que desde el principio, mire, desde que se supo esto el 7 de marzo de 2025, Claudia Sheinbaum no canceló su fiesta, la que denominaron Narcofest, en el Zócalo de la Ciudad de México. Primero la había convocado para mentarle la madre, para agredir a Donald Trump. Y después estaba convocando a una mega marcha en la Ciudad de México, que para celebrar que los aranceles se habían pospuesto hasta el 2 de abril. Déjeme decirle que continúan los aranceles contra los productos, contra las piezas y contra los autos fabricados en México. Que continúan los aranceles contra ciertos productos que no forman parte del Tratado de Libre Comercio América del Norte, contra el acero y el aluminio que ilegalmente Sheinbaum, el gobierno de Sheinbaum, estuvo tolerando que se triangulara como mexicano a territorio de los Estados Unidos. Y las exportaciones de acero y aluminio se han desplomado como un castigo a todo lo que ha permitido Sheinbaum, lo mismo que la operación ilegal de piratería china o de fábricas o reetiquetado chino, que incluso el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, su hijo concretamente, tiene vinculación con empresarios chinos que se dedican precisamente a reetiquetar productos y hacerlos pasar como productos mexicanos para violar las normas, los controles de sanciones que tiene que tiene Estados Unidos contra la dictadura del Partido Comunista Chino. Entonces, pues la situación no está clara aquí, ¿no? Esas serían las dos notas importantes. Sheinbaum niega el campo de exterminio y, en segundo lugar, que se está considerando atacar a los cárteles de la droga mexicanos utilizando drones. Sí, es la medida más lógica, con menos efectos colaterales, es la medida menos costosa. Yo creo que sería una operación, ¿no? Como lo que se hizo en Colombia contra pues el cártel de Medellín de Pablo Escobar, que lo ha de conocer muy bien Claudia Sheinbaum, toda vez que el presidente de Colombia, el exterrorista M-19 Gustavo Petro, declaró que Claudia Sheinbaum, su amiga o ex amiga, había formado parte también del grupo terrorista Movimiento del 19, que son los que acometieron la masacre del Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia, una masacre en que pierden la vida 115 personas, porque la intención del M-19 era eliminar los expedientes que implicaban en relaciones criminales al cártel de Medellín y su vinculación directa con el movimiento M-19, un movimiento golpista, un movimiento chavista que buscaba instaurar pues lo que ahora tiene Petro, ¿no? Secuestrar la presidencia de Colombia. Bueno, pues entonces es una buena nota de Rafael Ramírez, que retoma fuentes de información de Reuters y de EFE. La agencia Reuters y la agencia EFE, también vinculadas al Instituto Poynter de George Soros, pues se hacen eco de lo que publicó, o de lo que transmitió, mejor dicho, la NBC News, porque pues dicen ellos que exhiben esta situación desde ayer, hablando sobre que la CIA estaría también considerando utilizar una fuerza letal contra los grupos criminales de la droga, pero que no lo habrían hecho, o que estarían analizando alguna función, que sí pueden haber daños colaterales, van a haber daños colaterales, pero que estarían buscando que fuera el mínimo para poder intervenir. Y esto no está, como ya se dijo, no cae dentro de lo que diga Sheinbaum, o sea, lo quiera o no se va a hacer esto. Por eso se está buscando la posibilidad.
No estamos de acuerdo en ninguna intervención o injerencismo, dijo Sheinbaum, y bueno, pues ella piensa que con eso ya quedó bien ante los grupos criminales. Recordemos que el problema del narcotráfico fue hecho por el pueblo judío de Claudia Sheinbaum, por criminales como ella. No estoy diciendo que todos los judíos son criminales, lo que estoy diciendo es que fue la mafia judía encabezada por Boxy Siegel, que entraba y salía de Badiraguato para la producción, sobre todo en aquel entonces, de heroína y morfina. Eran esas dos sustancias las que más comercializaban en los Estados Unidos, pero eran producidas en México. Boxy Siegel, que fue en todo momento cómplice del narcopresidente Lázaro Cárdenas del Río, presidente comunista y masón. Mercados en picada, entran en vigor los aranceles de 107% a China. Estados Unidos confirmó que los aranceles de 104% son una realidad que entran en vigor desde el primer minuto de este miércoles 9 de abril. Pues ya nos corrigió también la plana Donald Trump. No era el 100%, dijo en un primer momento que iba a ser hasta del 100%, pues no, se supera con 4% más. Y esto pues es correcto, ¿no? Total, China es una nación anticristiana, China es uno de los instrumentos de la élite Illuminati para sus fábricas, para evadir impuestos, para tener una mano de obra esclava. China no es China desde por lo menos 1949 con la llegada de la tiranía de Mao Zedong vinculado a los Rockefeller. Entonces yo no le veo ningún problema. Y si usted se siente aterrado, es probablemente porque ha seguido la narrativa sensacionalista y melodramática de los medios de propaganda. A ver, vamos entonces con nuestra siguiente portada. Esta es del Excelsior. Dice: división propina revés a Morena en el Senado. 8 legisladores del bloque oficialista no apoyaron el listado de 56 candidatos a magistrados electorales para ocupar plazas en 30 estados, por lo que no pudo ser aprobada. ¿Sabe por qué en esto no se ponen de acuerdo? Porque en esto sí hay dinero, ¿no? Porque en esto sí pueden perder cargos públicos. Por eso en esto no se ponen de acuerdo, porque todos son unos ambiciosos diciendo a ver quién se va a llevar más de este proyecto, y por eso es que no se pudieron poner de acuerdo. Qué bueno, ¿no? Entre ellos estén divididos, mejor para nosotros. Una inclusión verdadera. La campaña Mi Vida en el Espectro busca que la sociedad y las autoridades conozcan la realidad que enfrentan tanto personas con mutismo como sus cuidadores. México se mantiene atractivo para la inversión extranjera aparentemente y pese a los aranceles de la guerra comercial. Bueno, pues eso sería lo que arrojan los datos oficiales. Así que pues no es necesario estarse asustando con los aranceles como lo han exagerado los medios. Tragedia, el desplome de la discoteca deja 93 personas sin vida. No, ya son más de 114 lamentablemente. De hecho aquí tengo la tarjeta. Son 113 personas que perdieron la vida, que ahorita no se conoce por qué se desplomó la discoteca. En paz descansen. Nos pasamos con la prensa. Despojo Inc., o sea, Despojo Incorporated. El caso de Doña Carlota no es el único. En el Estado de México este delito ha aumentado en un 68.1%. Al inicio del sexenio de Andrés Manuel se reportaron 512 invasiones en inmuebles. En el actual llegaron a 861. Es decir, se roban más propiedades con el gobierno de Claudia Sheinbaum y con Delfina Gómez. Vamos a pensar algo, ¿no? Que también había un reporte que decían que los miembros de la organización de transportistas, que es ya considerada como una mafia, Grupo ACME, estaría también pues tomando por la fuerza propiedades, despojando a la gente de su casa bajo distintas amenazas de agresión. Bueno, que les estaban diciendo
que encontraban, por ejemplo, que en su predio ya se sabía que distribuían droga y que por tanto se los iban a quitar. Esa fue la nota que habíamos compartido en estos micrófonos y es una de las acusaciones más graves que pesan contra ACME, pero pues ACME moviliza a más de 100,000 transportistas que pueden bloquear todos los accesos a la Ciudad de México y parece ser que Sheinbaum no tiene la voluntad de enfrentarse contra esta mafia. De hecho, hay mucho temor de criticar a estas organizaciones que se dedican a ya prácticamente el despojo, el robo de propiedades, de bienes inmuebles. En redes sociales levemente a veces se logra saber de esto. Hay, por ejemplo, organizaciones como Sindicato 22 de Octubre, 25 de Marzo, La Choquiza, Los 300, ACME, la AAA. Esas son organizaciones que han sido constantemente señaladas por estar invadiendo, robando propiedades. Vamos rápidamente con otra portada. El periódico El Debate de Culiacán: se normaliza el horror en Sinaloa. Columnistas y especialistas nacionales responden. Carlos Loret de Mola dice: si el horror se normaliza en Sinaloa, hay dos grandes ganadores, el gobierno y los criminales. Salvador García Soto expresa: el gobierno tiene el poder para detener este horror en Sinaloa, pero parece que no hay decisión política para ello. Bien, ese es un comentario muy acertado que define la realidad. Francisco Garfias: si el gobierno sigue minimizando la violencia en Sinaloa, no va a solucionar nada, porque para corregir hay que reconocer. Tres periodistas reconocidos. Carlos Loret de Mola: si el horror se normaliza en Sinaloa, hay dos grandes ganadores, el gobierno y los criminales. Son lo mismo, no hay distinción. Salvador García Soto: el gobierno tiene el poder para detener este horror en Sinaloa, pero parece que no hay decisión política para ello. Francisco Garfias: si el gobierno sigue minimizando la violencia en Sinaloa, no va a solucionar nada, porque para corregir hay que reconocer. Ejecutan a 2 directivos de los anexos de centros de rehabilitación en Colinas de San Miguel y Villa Universidad en Culiacán, Sinaloa. Ambos habían sido levantados, ya fueron encontrados sin vida. Se cumplen hoy 7 meses de la narcoguerra entre los Chapos y los Mayos. Balacean a maestro para robarle el automóvil. Atacan una tortillera y una tienda de abarrotes que queman. Pues lo que les comunicaba el día de ayer, ¿no? Hoy lo trajo en portada El Debate. Nadie se adelanta para 2027, sugiere Claudia Sheinbaum a Morena. No es ninguna orden, aclara a la pregunta sobre la campaña de Andrea Chávez, destaca la reducción en homicidios y dice que ahora hay más coordinación, quizá que con AMLO. Hurga marina en 3 estados por huachicol. Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, que está actualmente bajo las órdenes de Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, porque así le cedió el control Sheinbaum a finales de febrero, investiga una red de contrabando de combustible responsable del tráfico de nada más y nada menos que 10 millones de litros de diésel, que fue detenido en Tampico hace unos días, que opera no solo en Tamaulipas, sino también en Baja California, en Sonora, y que involucra a empresas de transporte, agentes aduanales y personal de puertos. Crisis de salud en Veracruz. Rocío Nale afronta protestas por falta de fármacos e insumos en los hospitales de Veracruz. Esa nota es importante. China tacha de extorsionador a Donald Trump por el arancel de 104%. En universidades del crimen, o sea las cárceles, 50% o más de presos. Las cárceles son las peores evaluadas por la CNDH, son las prisiones estatales, las militares, con 8.7% de calificación. Bueno, pasamos con otra portada. Esta es el periódico AM de Guanajuato. Se va a Samarripa con 8 millones de pesos, recibe 4.2 millones por finiquito y casi otros 4 de gratificación por fidelidad.
Esta última presentación la recibieron otros 14 exfuncionarios de la Fiscalía, reveló el diputado Carlos Ramos Sotomayor de Morena, que ha sido un fuerte crítico del fiscal, pero no así de los robos de Andrés Manuel López Obrador. El periódico La Jornada, el órgano oficial de propaganda de Morena, dice: sequía, migración, bajos precios, cayó 9.3% la tierra sembrada en México. Pues ahí se exhibe una mentira de López Obrador cuando decía que México iba a ser autónomo alimentariamente hablando en su sexenio. Cada vez menos personas viven directamente de producir la tierra, ¿no? De trabajar la tierra, de cultivar la tierra, de la agricultura sería la palabra, donde apenas se ocupó 1 de cada 10 trabajadores. 1 de cada 10. A una situación ya compleja añade la apropiación de superficies por parte de firmas extranjeras para construir almacenes, grupos criminales para producir drogas, muchas veces a través de testaferros. Corresponsales y reporteros extranjeros de La Jornada hacen un recorrido por las tierras que dan de comer al país. Pues en realidad hoy todo se está importando, así como decir que comemos del campo mexicano. No comemos del campo mexicano desde que se destruyó la producción de alimentos a partir de la Revolución Mexicana. Disminuyó a un ritmo promedio de 365,000 hectáreas por año, o sea, cada año se dejaron de cultivar 365,000 hectáreas. Predominan empleos precarios, jornadas largas y falta de acceso a los servicios de salud, como en todos los aspectos de México. Puebla y Nayarit laboran adultos mayores en el cultivo de las tierras, pero ya las están abandonando o están falleciendo. Zacatecas depende de agricultores, sobre todo de las lluvias porque no reciben agua, son los que menos usan el sistema de riego. Empieza el sexenio de Claudia Sheinbaum, dicen que con una reducción del 14% de homicidios, de 86 a 74 al día. La realidad de las cosas es que entonces podemos deducir varias, ¿no? ¿Qué es un logro de Donald Trump? El haber llegado y estar combatiendo y ordenando detener a importantes capos criminales es un logro de Donald Trump, no de Claudia Sheinbaum, porque si fuera por Sheinbaum seguiría el abrazos no balazos. En segundo lugar, no sabemos hasta qué grado Sheinbaum esté adulterando las cifras de homicidios, porque además recuerden que hay muchas fosas clandestinas, muchos campos de exterminio, entonces pues si están desapareciendo los cuerpos es más difícil detectar cuáles son homicidios y cuáles son personas extraviadas por distintos motivos, que ya a rasgos generales tendríamos que unir tanto los desaparecidos a la cifra de homicidios por un país en el que si algo lidera son las desapariciones forzadas por el crimen organizado. En 6 meses se han decomisado 140 toneladas de drogas, detenido a 17,000 delincuentes, pero ninguno de ellos son los hijos del Chapo Guzmán, ni los grandes líderes de los cárteles de la droga, que claro que saben dónde están. Guanajuato continúa como la entidad más violenta del país, eso yo lo pongo en duda. Si lo destaca Morena es porque Guanajuato está gobernado por el PAN, no quieren voltear a ver o que el país conozca lo que está ocurriendo en Sinaloa. Subraya la presidenta Sheinbaum los 4 ejes de seguridad, coordinación en las áreas de inteligencia. Expulsa a Donald Trump a migrantes con permiso temporal otorgado por Biden. Anula trámites conseguidos por la CBP One. Entraron más de 900,000 personas a ese programa. Suma de voluntades será permanente para atender desapariciones, dice Rosa Isela Rodríguez, quien se niega a reconocer que hay un problema de desapariciones forzadas en México durante el gobierno de López Obrador, administración de la que ella formó parte. Vamos con nuestra siguiente portada. El periódico es El Financiero. Prepara Estados Unidos lista de países para posibles acuerdos comerciales. Socios apelan a Washington para negociar aranceles y corregir desequilibrios. Es decir, va a crear tratados de libre comercio con muchas naciones que no quieren tener los aranceles. El Financiero igualmente destaca lo de los drones contra cárteles. El Economista dice: Trump mete más presión a China y agudiza la crisis en las bolsas. El peso no toca piso ante el dólar desde que inició. Ya supera los 20 pesos con 90 centavos el dólar estadounidense. Sheinbaum se opone
se opone a ataques de Estados Unidos. Sí, ¿cómo lo va a hacer? Cantando el himno nacional mexicano, seguramente. Y por último, pues el informador. Cierran filas por Guadalajara limpia. Con Mi Primera Chamba ofrecen empleo a jóvenes recién egresados. Diana Valencia vivió una encrucijada, quería trabajar y para hacerlo le exigían experiencia laboral. Por tanto, Mi Primera Chamba es un programa del gobierno de Zapopan, Jalisco, con el cual supuestamente generarían un antecedente de experiencia. Donald Trump cumple amenaza, aplica arancel de 104% a China. Bueno, también es una de las notas más relevantes de este día, sin lugar a dudas, porque pues nos está marcando que va en serio y que no se va a escuchar ninguna voz de ningún fabricante de automóviles que en algún momento podría pues ser perjudicado por los aranceles. Que además no es muy fundado que Elon Musk se queje por los aranceles, porque Donald Trump le está dando pues todos los contratos para la investigación espacial. Él quiere llegar a Marte y bueno, pues Donald Trump dice que va a sustentar con el poder del gobierno de los Estados Unidos esa expedición que sería incluso con seres humanos por primera vez. Proceso, dice, megadesfalco en la Secretaría de Salud de Veracruz. Cuitláhuac García, el exgobernador por Morena, sería el responsable de que la situación del sistema de salud esté en situación tan crítica, lo cual ha ocasionado protestas. La Auditoría Superior de la Federación Cuenta Pública 2023 detectó un agravio, un menoscabo a los gastos del Estado por gastos simulados en la Secretaría de Salud. Pero estamos hablando de un fraude multimillonario el día de hoy. México y Canadá están incluidos en el arancel del 10% global, acaba de anunciar el secretario de Comercio de los Estados Unidos. Se acabó la fiesta para Claudia Sheinbaum. Deportan a México a Tomás Yarrington, exgobernador de, si no mal recuerdo, de Tamaulipas. Familias y colectivos de desaparecidos respaldan el mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas para buscar personas desaparecidas. Derrota de Morena en el Senado por la lista de magistrados es culpa de su propia coordinación, mala coordinación, dice Alejandro Moreno, un político corrupto del PRI y en muchas ocasiones cómplice de Morena como para defender a Cuauhtémoc Blanco. Suman 7 meses de violencia ininterrumpida en Sinaloa con al menos 1,087 víctimas de homicidio. Eso es falso. Ya van más de 2,136 personas asesinadas y seguramente las desaparecidas también podemos considerarlas ya en esa lista, con lo cual pues sí superaría mucho lo que ellos están estimando. Hablaremos de un rango de 3,000 personas muertas. Se filtra nuevo video del caso Carlota antes de la discusión que tuvieron antes de que la que han apodado abuela asesina pues sacara un revólver y disparara contra 2 hombres, los cuales habían invadido presuntamente una de sus propiedades y los privó de la vida. Mueren 11 hombres en un enfrentamiento armado, esto en Rancho Viejo, en el estado de Guerrero. También es otra de las notas que hoy se destacan y de último momento. Pues vamos a entrarle entonces con lo de Veracruz, ¿no? Hay que empezar por ahí. Bueno, pues si hay un menoscabo, simplemente concluir que la cuenta pública 2023 de la Auditoría Superior de la Federación reporta que al iniciar 24 investigaciones se hallan gastos irregulares o simulados por más de 1,600 millones de pesos que se hicieron sin justificación por parte del gobierno de Cuitláhuac García del partido Morena. Servicios de Salud Veracruz estuvo Jorge Eduardo Cisniega Fernández, director administrativo de la dependencia y hombre de confianza del exgobernador Cuitláhuac García. Son unos corruptos, salieron más corruptos, más estafadores que los otros gobiernos, que los otros partidos, y ahora pues esto está cobrando grandes víctimas, grandes problemas. Nos vamos rápidamente con nuestra otra nota. México y Canadá están incluidos en el arancel del 10% global, revela no el secretario de Comercio, es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Trump anunció pausa de 90 días a la aplicación de los aranceles decretados
por él el 2 de abril a todos los países que han iniciado negociaciones comerciales, pero el del 10% sí que va contra México y Canadá. Y que las economías resistan tomar medidas contra Estados Unidos serán recompensados. El responsable de finanzas estadounidenses afirmó en una comparecencia que sí, que México está incluido en estos aranceles. Esto habrá de explicarse mejor en otra ocasión, ¿no? Pero ya lo dijo en la conferencia de prensa. Por cierto, que el secretario del Tesoro de Donald Trump es un ex colaborador de George Soros y es un señor abiertamente homosexual que está casado con un miembro de la familia Freeman, un juez o un abogado del linaje Freeman. Bueno, Trump sabrá por qué lo tiene ahí, ¿no? Alguna utilidad debe tener. Deportan a México a Tomás Yarrington, un narcopolítico también denunciado en su momento por Anabel Hernández, exgobernador de Tamaulipas. Fuentes oficiales confirmaron la entrega del exgobernador en el cruce fronterizo de Tijuana, Baja California y San Isidro, California. Entre, bueno, pues esos dos puntos, ¿no? Uno de Estados Unidos y el otro de México. Se les ha entregado, fuentes confirmaron la entrega del exgobernador, se concretó el cruce fronterizo. A su llegada, los elementos de Interpol México cumplieron con las 2 órdenes de aprehensión que tiene el gobierno mexicano por delitos contra la salud y lavado de dinero. Para ello, el exmandatario estatal fue trasladado a la prisión del Altiplano en Almoloya, Estado de México. Pues ahí tienen una actualización también importante. Tomás Yarrington, no vaya a ser que en un momento se sume a Morena y lo pongan en libertad. Ya sería mucho, ¿no? Pero lo han hecho con otros políticos, con otros narcopolíticos, por ejemplo de Michoacán. Era un pederasta, era un traficante de personas y lo deportan a México y lo vuelven tesorero. Proceso, bueno, pues también destaca, mueren 11 hombres en enfrentamiento armado en Rancho Viejo, Guerrero, o sea, una masacre más grande que la otra masacre que les reporté los días anteriores en Sinaloa, los ataques contra los centros de rehabilitación. La Fiscalía informó que inició carpetas de investigación por este ataque. Esto se registró en Rancho Viejo, municipio de Tecoanapa, región Costa Chica, confirmó Fiscalía del Estado de Guerrero. Qué lamentable. En el lugar, familiares se opusieron a que se retiraran los cuerpos por el servicio médico forense. De acuerdo con las fuentes, entre las víctimas se encontraría un jefe criminal de aquella región conocido con el nombre de Aniceto Gallardo Mora, alias El Cheto. Versión que las autoridades no han confirmado, pero que es una versión extraoficial que sí se dice como un secreto a voces. Ya se corrió la voz. Enfrentamientos entre grupos criminales pues dejan esto como resultado, mueren 11 hombres en un enfrentamiento armado, no hay detenidos, no hay responsables detenidos y los familiares se niegan a que se retiren los cuerpos. Bueno, pues eso es tan solo una actualización de lo más importante con 58 minutos de transmisión. Pues gracias a ustedes, gracias a Dios por estar aquí también ustedes. Por estar aquí escuchando el programa. Y bueno, pues vamos a cerrar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal, conviértete en suscriptor premium, donde estaré respondiendo preguntas, enviando mini libros, contenidos que sin lugar a dudas van a ampliar tu biblioteca y tus conocimientos sobre una infinidad de temas que pues he estado revisando y de los cuales he estado escribiendo sin parar en las últimas semanas.
Hasta la próxima, si Dios sí lo quiere, pues estaré realizando un nuevo programa similar a este. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán.